de la saga Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, La Silla de Plata. Capítulo 13. La tierra inferior sin la reina. Todos sentían que se habían ganado lo que Scrooge llamaba un respiro. La bruja había cerrado la puerta y había dicho a los terranos que no la molestaran, de modo que no existía peligro de que los interrumpieran por el momento. Su primera ocupación fue, desde luego, el pie quemado de charco sombrío. Un par de camisas limpias procedentes del dormitorio del príncipe, hechas jirones y bien engrasadas por la parte interior con mantequilla y aceite de aliñar, obtenidos de la mesa de la cena, sirvieron de excelente vendaje. Una vez que los hubieron colocado, se sentaron y comieron, mientras discutían planes para escapar del mundo subterráneo. Rilian explicó que existían un buen número de salidas por las que se podía acceder a la superficie. A él lo habían sacado al exterior por la mayoría de ellas en una u otra ocasión. Sin embargo, jamás había ido solo, siempre con la bruja, y siempre había llegado a aquellas salidas viajando en una nave por el mar sin sol. ¿Qué dirían los terranos si descendía al puerto sin la bruja en compañía de unos desconocidos y sencillamente pedía un barco? Nadie podía adivinarlo, aunque lo más probable era que hicieran preguntas incómodas. Por otra parte, la nueva salida, la abierta para la invasión del otro mundo, se encontraba en aquel lado del mar y a unos pocos kilómetros de distancia. El príncipe sabía que estaba casi terminada. Solo unos pocos metros separaban la excavación del aire libre. Incluso podía que ya estuviera terminado casi por completo. Tal vez la bruja hubiera regresado para decírselo e iniciar el ataque. Incluso, aunque no lo estuviera, probablemente ellos mismos podrían abrirse paso por aquella ruta, cavando en unas pocas horas. Eso si conseguían llegar sin que los detuvieran y si no encontraban vigilantes en la excavación. Aquellas eran las dificultades. Si me preguntan, empezó Charco Sombrío cuando Scrooge lo interrumpió. ¡Oigan! ¿Qué es ese ruido? Hace rato que me pregunto lo mismo, indicó Jill. En realidad, todos habían oído el ruido, pero se había iniciado y aumentado de un modo tan gradual que no sabían cuándo habían empezado a advertirlo. Durante un tiempo había sido únicamente un vago desasosiego como de suaves ráfagas de viento o tráfico muy lejano. Luego aumentó hasta un murmullo parecido al rumor del mar. Más tarde llegaron los retumbos y la impetuosidad. En aquellos momentos parecía haber también voces y un rugido constante que no eran voces. ¡Por el león!, dijo el príncipe Rilian. Parece que este mundo silencioso ha encontrado por fin la capacidad de hablar. Se alzó, fue hacia la ventana y apartó a un lado las cortinas. Sus compañeros se apelotonaron a su alrededor para mirar. Lo primero que advirtieron fue un enorme fulgor rojo, cuyo reflejo formaba una mancha roja en el techo del mundo subterráneo a cientos de metros por encima de ellos, de modo que podían ver la rocosa bóveda que tal vez había estado oculta en la oscuridad desde la creación del mundo. El resplandor mismo procedía del otro extremo de la ciudad, con lo que muchos edificios, tétricos y enormes, se recortaban negros contra él. Pero también proyectaba luz sobre muchas calles que se dirigían al castillo, y en aquellas calles sucedía algo muy extraño. Las muchedumbres apretujadas y silenciosas de terranos
habían desaparecido y en su lugar se veían figuras que corrían veloces, solas o en grupos de 2 o de 3. Se comportaban como quien no quiere que los vean, acechando en la sombra detrás de contrafuertes o en los portales, y a continuación moviéndose veloces por terreno descubierto hasta llegar a nuevos lugares en los que ocultarse. Pero lo más curioso de todo, para cualquiera que conociera a los gnomos, era el ruido. De todas direcciones llegaban gritos y chillidos, mientras que del puerto ascendía un sordo ruido atronador, que era cada vez más fuerte y estremecía toda la ciudad. ¿Qué le ha sucedido a los tierranos?, preguntó Scrooge. ¿Son ellos los que chillan así? No creo, respondió el príncipe. Jamás he oído que ninguno de esos bribones hablara siquiera con voz sonora durante los tediosos años de mi cautiverio. Alguna nueva perversidad, sin duda. ¿Y qué es esa luz roja de ahí?, inquirió Jill. ¿Arde acaso algo? Si me lo preguntan, respondió Charco Sombrío, yo diría que se trata de los fuegos del centro de la Tierra, que se abren paso hacia las alturas para formar un nuevo volcán. No me sorprendería nada que nos encontráramos en pleno centro de ese volcán. Miren, ese barco, exclamó Scrooge. ¿Por qué se acerca a tanta velocidad? No hay nadie remando. Fíjense, dijo el príncipe. El barco está ya muy metido en este lado del puerto. Está en la calle. Miren, todos los barcos están entrando en la ciudad. Por mi cabeza que el mar se está alzando. Se nos viene encima una marea. Demos gracias a Aslan de que este castillo está situado en terreno elevado, pero las aguas se acercan a una velocidad espantosa. ¿Qué deben de estar pasando? ¿Qué está pasando?, gritó Jill. Fuego y agua y toda esa gente zigzagueando por las calles. Les diré qué es, intervino Charco Sombrío. Esa bruja ha colocado una serie de conjuros mágicos, de modo que si alguna vez la mataban, en ese mismo instante todo su reino se hiciera pedazos. Es de la clase de persona a la que no le importaría demasiado morir si supiera que el tipo que acabó con ella iba a resultar quemado, enterrado o ahogado 5 minutos más tarde. Has acertado, amigo Meneo, dijo el príncipe. Cuando nuestras espadas cortaron a tajos la cabeza de la bruja, ese golpe puso fin a todas sus creaciones mágicas, y ahora el reino de las profundidades se desmorona. Contemplamos el fin del mundo subterráneo. Eso es, señor, repuso Charco Sombrío, a menos que vaya a ser el final de todos los mundos. Pero es que tenemos que quedarnos aquí quietos a esperar, dijo Jill con voz entrecortada. Si quieren mi opinión, no, replicó el príncipe. Yo salvaría a mi caballo, Tizón, y al caballo de la bruja, Copo de Nieve, que es una bestia noble y digna de poseer. Mejor dueña, que están en un establo situado en el patio. Después de eso, arreglémonosla para llegar a terreno elevado y roguemos para que podamos hallar una salida. Los caballos pueden transportar a 2 de nosotros, cada uno si es necesario, y si lo presionamos, podrían dejar atrás a la inundación. ¿No se pondrá armadura Su Alteza?, preguntó Charco Sombrío. No me gusta el aspecto de esos, y señaló en dirección a la calle. Todos miraron abajo, docenas de criaturas, y ahora que estaban cerca, evidentemente se trataba de terranos. Ascendían desde el puerto, pero no se movían como una muchedumbre sin rumbo, sino que se comportaban igual que soldados modernos en un ataque, realizando carreras cortas y colocándose a cubierto, ansiosas para no ser vistas desde las ventanas del castillo.
No me atrevo a volver a ponerme esa armadura, declaró el príncipe. Cabalgaba con ella como si estuviera en una mazmorra móvil y apesta a magia y a esclavitud. Pero tomaré el escudo. Abandonó la habitación y regresó con una luz curiosa en los ojos al cabo de un momento. «Miren, amigos», dijo alargando el escudo hacia ellos. «Hace una hora era negro y sin emblema, y ahora observen». El escudo se había vuelto brillante como la plata, y sobre él, más roja que la sangre o las cerezas, se veía la figura del león. «Sin duda», siguió el príncipe, «esto significa que Aslan será nuestro buen señor, tanto si su intención es que muramos como que vivamos, y para el caso es indiferente. Ahora, mi consejo es que nos arrodillemos y besemos su imagen, y luego que todos nos estrechemos las manos como auténticos amigos que tal vez se vean obligados a separarse dentro de poco. Y a continuación, descendamos a la ciudad y aceptemos la aventura que se nos envía». Y todos hicieron lo que decía el príncipe, pero cuando Scrooge estrechó la mano de Jill, dijo: «Hasta pronto, Jill. Me lamento haber sido un gallina y un cascarrabias. Espero que llegues a casa sana y salva». «Hasta pronto, Eustace», dijo ella por su parte, «y siento haberme comportado tan mal». Y aquella fue la primera vez que usaron sus nombres de pila, porque nadie lo hacía en la escuela. El príncipe hizo girar la llave de la puerta y descendieron la escalera. 3 de ellos empuñaban espadas y Jill llevaba un cuchillo. Los sirvientes habían desaparecido y la enorme habitación situada al pie del torreón del príncipe estaba vacía. Las lámparas grises y lúgubres continuaban ardiendo y a su vez no tuvieron ninguna dificultad en cruzar galería tras galería y descender una escalera tras otra. Los ruidos del exterior del castillo no se oían con tanta facilidad allí como en la habitación de la parte superior. Dentro del edificio todo estaba tan silencioso como un sepulcro y desierto. Hasta que doblaron una esquina para penetrar en el inmenso salón de la planta baja, no encontraron al primer terrano, una criatura rechoncha y blanquecina con un rostro muy parecido al de un cerdo pequeño que estaba engullendo todos los restos de comida de las mesas. Chilló. Un chillido que recordó sobremanera al de un cerdo. Y corrió a refugiarse bajo un banco, apartando la larga cola lejos del alcance de Charcosombrío justo a tiempo. Luego salió huyendo por la puerta situada al otro extremo, demasiado aprisa para que pudieran seguirlo. Desde el salón salieron al patio. Jill, que iba a una escuela de equitación durante las vacaciones, acababa de detectar el olor de un establo. Un olor que resultaba muy agradable, franco y acogedor en un lugar como la tierra inferior. Cuando Eustace dijo: «¡Cielos! ¡Miren eso!», un cohete magnífico se había alzado desde algún punto situado más allá de las murallas del castillo y había estallado en una lluvia de estrellas verdes. «¡Fuegos artificiales!», exclamó Jill en un tono perplejo. «Sí», convino Eustace, «pero no diría yo que esos terranos lo disparen por pura diversión. Sin duda es una señal». «Y no significa nada bueno para nosotros, me temo», declaró Charcosombrío. «Amigos», intervino el príncipe, «cuando a uno lo lanzan a una aventura como esta, debe despedirse de esperanzas y temores. De lo contrario, la muerte o la liberación llegarán ambas demasiado tarde para salvar su honor y su razón». «¡So, preciosidades!», abría ya en aquellos momentos la puerta del establo. «Hola, amigos. Tranquilo, tizón, con suavidad. Copo de nieve, no nos hemos olvidado de ustedes». Los caballos estaban asustados tanto de las extrañas luces como de los ruidos. Jill, que había sido tan cobarde como cuando había tenido que atravesar un agujero negro
entre una cueva y otra, penetró sin temor en medio de los animales que resoplaban y pateaban el suelo. Y ella y el príncipe los tuvieron ensillados y con las bridas puestas en unos minutos. Espléndido era el aspecto de los caballos cuando salieron al patio, agitando la cabeza. Jill montó a Copo de Nieve y Charco Sombrío se colocó tras ella. Eustace montó detrás del príncipe sobre Tizón. Luego, con un gran resonar de cascos, salieron por la puerta principal a la calle. No corremos peligro de quemarnos. Ese es el lado menos preocupante, observó Charco Sombrío, indicando a la derecha del grupo, donde, apenas a 100 metros de distancia, lamiendo las paredes de las casas, se veía ya el agua. ¡Valor!, dijo el príncipe. Por allí la calzada desciende en una pendiente pronunciada. El agua ha llegado solo a la mitad de la colina más alta de la ciudad. Podría acercarse mucho en las primeras media o una hora, y luego no ascender más durante las 2 siguientes. Mi temor está más dirigido a eso. Señaló con la espada a un terrano alto y fornido, con colmillos de jabalí, seguido por otros 6 de formas y tamaños variados, que acababan de salir a toda velocidad de una callejuela para introducirse bajo las sombras de las casas, donde nadie podía verlos. El príncipe los condujo, dirigiéndose siempre en dirección a la reluciente luz roja, pero un poco a la izquierda de esta. Su plan era rodear el fuego. Sí, era un fuego. Para llegar a un terreno elevado, con la esperanza de que pudieran encontrar el camino hasta la nueva excavación. Al contrario de los otros 3, parecía divertirse. Silbaba al cabalgar y cantó fragmentos de una vieja canción sobre Corin, puño de trueno de Archenland. Lo cierto era que se sentía tan contento de ser libre de su prolongado hechizo que todos los peligros le parecían un juego en comparación al resto. No obstante, les pareció un viaje estremecedor. A su espalda se oía el sonido de naves que chocaban y se entrecruzaban, y el retumbar de edificios que se derrumbaban. En lo alto había un retazo de luz pálida en el techo del mundo subterráneo, y al frente el resplandor misterioso, que no parecía aumentar de tamaño. De la misma dirección llegaba un continuo barullo de gritos, alaridos, pitidos, risas, chirridos y bramidos, y fuegos artificiales de toda clase se elevaban en el oscuro aire. Nadie era capaz de adivinar su significado. Más cerca de ellos, la ciudad estaba iluminada en parte por el resplandor rojo y en parte por la iluminación, muy diferente de la deprimente luz de las lámparas de los gnomos. No obstante, había muchos lugares sobre los que no caía ninguna de aquellas luces, y dichos lugares estaban negros como boca de lobo. Figuras de terranos entraban y salían sin parar, como exhalaciones de aquellos sitios, siempre con los ojos fijos en los viajeros, siempre intentando mantenerse fuera de su vista. Había rostros enormes y rostros menudos, ojos inmensos como de peces y ojos pequeños como los de los osos. Había plumas y púas, cuernos y colmillos, hocicos como látigos y barbillas tan largas que parecían barbas. De vez en cuando un grupo se tornaba demasiado numeroso o se acercaba en exceso, y en aquellas ocasiones el príncipe blandía la espada y hacía amago de ir a cargar contra ellos. Y las criaturas, con toda clase de silbidos, chirridos y cloqueos, se perdían en la oscuridad. Pero cuando llevaban ascendidas muchas calles empinadas y se hallaban lejos de la inundación y casi fuera de la ciudad por el lado de tierra firme, ocurrió algo más serio. Se encontraban ya cerca del resplandor rojo y casi a la misma altura que él, aunque seguían sin poder ver lo que era en realidad,
De todos modos, a su luz sí pudieron ver a sus enemigos con mayor claridad. Cientos, tal vez unos cuantos miles de gnomos se movían hacia el resplandor, pero lo hacían en carreras cortas, y tras cada una se detenían, giraban y se quedaban de cara hacia los viajeros. Si Su Alteza me preguntara, dijo Charco Sombrío, yo diría que esos tipos tienen la intención de cortarnos el paso por delante. Eso es justo lo que yo pensaba, Charco Sombrío, repuso el príncipe. Y jamás podemos abrirnos paso por entre tantos terrenos. Escuchen, sigamos cabalgando hasta llegar junto a aquella casa de allí, y en cuanto lleguemos a ella, escabullimos entre su sombra. La dama y yo seguiremos adelante un poco más. Algunos de estos demonios nos seguirán, no lo dudo. Tenemos un montón detrás de nosotros. Tú que tienes los brazos largos, agarra uno vivo, si puedes, cuando pase junto a nuestro escondite. Tal vez podamos sacarle información o averiguar qué tienen en nuestra contra. Pero, ¿no se abalanzarán contra nosotros para rescatar al que atrapamos?, preguntó Jill con una voz no tan firme como pretendía. Entonces, señora, respondió el príncipe, nos verá morir peleando a su alrededor y deberá encomendarnos a León. Ahora, buen Charco Sombrío, vamos. El meneo de la marisma descabalgó, perdiéndose en la oscuridad con la rapidez de un gato. El resto, durante un angustioso minuto, siguió adelante. Entonces, repentinamente, de detrás de ellos surgieron una serie de alaridos que helaban la sangre, mezclados con la voz familiar de Charco Sombrío que decía: «Vamos, vamos, no empieces a chillar antes de que te hagan daño, o sí que te harán daño, ¿entiendes? Cualquiera diría que están degollando a un cerdo». «¡Hemos cobrado una pieza!», exclamó el príncipe, haciendo girar a Tizón inmediatamente para regresar a la esquina de la casa. «Eustace», indicó, «te ruego que sujetes la cabeza de Tizón». Desmontó a continuación, y los tres observaron en silencio mientras Charco Sombrío arrastraba a su presa a la luz. Era un gnomo menudo y con un aspecto de lo más miserable, de apenas 90 centímetros de altura. Tenía una especie de cresta como la de un gallo, aunque más dura en lo alto de la cabeza, ojillos rosados y una boca y una barbilla tan larga y redonda que el rostro recordaba al de un hipopótamo pigmeo. De no haberse encontrado en el aprieto en el que estaban, habrían estallado en carcajadas nada más de verlo. «Bien, terrano», dijo el príncipe, irguiéndose ante él y sosteniendo la punta de su espada muy cerca del cuello del prisionero. «Habla como un gnomo sincero y quedarás libre. Compórtate como un bellaco y serás terrano muerto. Mi buen amigo Charco Sombrío, ¿cómo quieres que hable si le mantienes la boca tapada?» «Es que así tampoco puede morder», respondió este. «Si yo poseyera esas ridículas manos que tienen ustedes los humanos, con perdón de Su Alteza sea dicho, estaría todo cubierto de sangre a estas alturas. No obstante, incluso un meneo de la marisma se cansan de que lo mordisqueen». «Señor mío», dijo el príncipe al gnomo, «un mordisco más y morirás. Deja que abra la boca, Charco Sombrío». Chilló el terrano. «Suélteme, no soy yo no lo hice». «¿No hiciste qué?», inquirió Charco Sombrío. «Lo que sea que sus señorías digan que hice», respondió la criatura. «Di cómo te llamas», ordenó el príncipe. «¿Y qué están tramando?». Se lo ruego, señorías, por favor, amables caballeros, por favor», gimoteó el gnomo. «Prometa
que no contarán a su excelencia la reina nada de lo que yo les diga. Su excelencia la reina, como la llamas, repuso el príncipe con severidad, está muerta. La maté yo mismo. ¿Qué? Exclamó el gnomo, abriendo desmesuradamente la ridícula boca, asombrado. ¿Muerta? ¿La bruja está muerta? ¿Y por la mano de su señoría? Profirió un enorme suspiro de alivio y añadió, vaya, pues en ese caso su señoría es un amigo. El príncipe apartó la espada unos 3 centímetros y, charco sombrío, dejó que la criatura se enderezara. El ser paseó la mirada por los 4 viajeros con ojos centellantes, rió entre dientes y empezó a hablar.